En el principio de los tiempos, cuando el Olimpo apenas comenzaba a alzarse como la morada de los dioses, el destino tejía hilos invisibles que pronto darían vida a una de las divinidades más poderosas y enigmáticas de toda la mitología griega. Una diosa que no nació como las demás. Una diosa que no surgió del vientre de una madre, ni fue criada entre mortales, sino que irrumpió en el mundo de manera tan prodigiosa, que su nacimiento se convertiría en una de las leyendas más recordadas de la historia antigua. Hoy, viajaremos juntos al corazón de esa leyenda. La historia de Atenea, la diosa de la sabiduría, de la guerra justa y de la estrategia, que nació armada y resplandeciente de la cabeza de Zeus, el padre de los dioses. Prepárate, porque lo que escucharás no es simplemente un mito, es un relato que encierra los secretos del poder, la sabiduría y el destino. Zeus, el rey del Olimpo, era conocido no solo por su poder supremo sobre los cielos y la tierra, sino también por sus innumerables amores. Sin embargo, entre todas las deidades inmortales que habían llamado su atención, hubo una que destacaba por encima de las demás, Metis. Metis no era una diosa cualquiera. Ella era una titánide, hija de Océano y Tetis, dotada de una inteligencia incomparable. Su sabiduría era tan profunda que incluso Zeus, con todo su poder, buscaba su consejo en momentos de duda. Era astuta, previsora y capaz de ver lo que los demás no podían. Y fue esa inteligencia la que encendió el deseo de Zeus. Con dulces palabras y promesas inmortales, Zeus conquistó a Metis. Y de esa unión surgiría un destino que ni siquiera el dios del trueno podía imaginar. Pero el amor de Zeus estaba marcado por la sombra de la profecía. Los oráculos, guardianes de la voz del destino, hablaron. Y lo que revelaron llenó de temor incluso al poderoso Zeus. El oráculo anunció que el hijo que Metis llevaría en su vientre sería más sabio, más fuerte y más poderoso que su propio padre. Primero, nacería una hija, llena de sabiduría y virtud. Pero después, un hijo, cuyo poder sería tan inmenso que estaba destinado a destronar a Zeus y ocupar su lugar como soberano del cielo. Zeus, que había derrocado a su propio padre Cronos para ocupar el trono del universo, conocía bien lo que significaba esa amenaza. El ciclo de los dioses parecía repetirse, los hijos destronaban a los padres. Y él no estaba dispuesto a permitir que la profecía se cumpliera. Movido por el miedo, Zeus tomó una decisión terrible. Con suaves palabras, engañó a Metis, convenciéndola de transformarse en una gota de agua. Ella, confiada, obedeció. Entonces, Zeus abrió su boca y la tragó entera. De ese modo, creyó haber frustrado la profecía. Si Metis estaba dentro de él, jamás podría dar a luz a un hijo que lo destronara. Pero lo que Zeus ignoraba era que el destino siempre encuentra un camino. Metis no murió. Dentro de él, seguía viva, y en lo profundo del cuerpo de Zeus comenzó a gestarse la semilla de lo inevitable. Metis se convirtió en la voz de la razón dentro de la mente de Zeus. Y en el vientre del propio rey de los dioses, crecía un nuevo ser, Atenea. Con el paso del tiempo, Zeus comenzó a sentir un dolor insoportable en su cabeza. Era como si miles de rayos golpearan su cráneo sin descanso. Los dioses del Olimpo miraban con temor. El Rey Supremo, el Invencible, sufría un tormento que ni siquiera él podía soportar. Día y noche, Zeus rugía de dolor. Sus gritos resonaban en el Olimpo y hacían temblar la tierra. Los truenos estallaban, los mares se agitaban y los vientos soplaban con furia. Los dioses intentaron aliviarlo, pero nadie podía comprender la causa de su tormento. Hasta que llegó el momento inevitable. Desesperado, Zeus pidió ayuda a Hefesto, el dios herrero, maestro del fuego y del metal. «Ábreme la cabeza», ordenó el rey de los dioses. Hefesto, temeroso pero obediente, levantó su hacha brillante y, con un solo golpe, partió el cráneo de Zeus. Y entonces, ocurrió lo imposible. De la cabeza abierta de Zeus surgió una luz cegadora. Un resplandor que iluminó los cielos y detuvo el tiempo. De ese resplandor emergió Atenea, no como un recién nacido,
sino como una diosa adulta, majestuosa y poderosa. Su figura estaba cubierta por una armadura dorada, un escudo en su mano y una lanza resplandeciente en la otra. De su cabeza brillaba un casco que relucía como el sol naciente. Al verla, los dioses quedaron atónitos. Nunca antes habían presenciado un nacimiento tan grandioso. Atenea lanzó un grito de guerra, un eco que recorrió el Olimpo y llegó hasta los rincones más lejanos de la tierra. Había nacido la diosa de la sabiduría, de la justicia, de la estrategia y de la guerra honorable. Los dioses se inclinaron ante ella, no por miedo, sino por respeto. Era evidente que Atenea no era una deidad común. Zeus, al verla, comprendió que la profecía había comenzado a cumplirse. Metis había dado a luz, no fuera de él, sino dentro de su propia esencia. Pero Atenea no lo destronó. En lugar de rebelarse, mostró respeto y devoción a su padre. Zeus, aliviado, la proclamó su hija favorita y la elevó como una de las divinidades más poderosas del Olimpo. Desde ese día, Atenea se convirtió en la protectora de héroes, en la consejera de reyes y en la inspiración de artistas y filósofos. Era la encarnación de la razón frente al caos, de la estrategia frente a la violencia ciega. Fue ella quien guió a Perseo en su lucha contra Medusa, quien inspiró a Odiseo en su largo viaje de regreso a Ítaca, y quien dio nombre a una de las ciudades más gloriosas del mundo antiguo, Atenas. Su nacimiento no solo fue un milagro, fue el inicio de una era en la que la inteligencia y la sabiduría se alzaron como armas más poderosas que la fuerza bruta. El nacimiento de Atenea nos recuerda que incluso los dioses no pueden escapar al destino. Zeus intentó desafiar la profecía, pero terminó convirtiéndose en el vehículo del milagro. De su mente nació la sabiduría. De su dolor, surgió la justicia. Y de su miedo, emergió la hija que se convertiría en su mayor aliada. Así, Atenea, la diosa de la sabiduría, sigue viva en los relatos, en las estatuas, en las ruinas de templos antiguos, y en cada pensamiento humano que busca la verdad más allá de las sombras.